Hemos venido a tu mesa a recordar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de un santo español, Santo Tomás de Villanueva, nacido en un pueblo de Ciudad Real, o en Llana, y educado en Villanueva de los Infantes. Ya desde niño se decía, estamos hablando del siglo XVI, ya desde niño se decía pues que volvía desnudo a casa porque su ropa se la había dado a algún otro niño necesitado. Es decir, que ya desde muy niño, pues eso intuyó que el llevar a la práctica la palabra de Dios era entregarse a los hermanos, fundamentalmente a los más necesitados. Estudió en la Universidad de Alcalá de Henares, aquí al lado, y entró en la Orden de San Agustín, siendo ordenado sacerdote y predicador y confesor del emperador Carlos. Debía ser muy buen predicador porque incluso el propio emperador Carlos decía que cuando este hombre predica se conmueven hasta las piedras de a él. Es decir, que debió ser un hombre que transmitía muy bien la palabra de Dios. Fue nombrado posteriormente arzobispo de Valencia y allí es donde murió. Bueno, pues vamos hoy a recordarle y a hacer memoria de este santo. Un saludo, como siempre, muy cordial a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en la plegaria eucarística. Y ahora, al comenzar estos sagrados misterios, como lo hacemos siempre, vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Tú que nos devuelves la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que quisiste asociar a Santo Tomás de Villanueva, insigne por su doctrina y caridad, al número de los santos pastores de tu Iglesia. Concédenos por su intercesión la gracia de permanecer continuamente entre los miembros de tu familia santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura de la profecía de Jonás. El Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así: ponte en marcha y ve a la ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros: que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada, que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sayal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. ¿Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá? Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Palabra de Dios. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo como primera lectura estos días al profeta Jonás. Y ayer veíamos cómo no se puede huir del Señor. El Señor le manda a predicar en la ciudad de Nínive, pero él no se siente con fuerzas y quiere huir de ese mandato del Señor.
Lo veíamos ayer, cómo se embarca en una nave para alejarse del mandato del Señor, pero no se puede huir del mandato del Señor. Cuando el Señor le pide una cosa, tarde o temprano tendrá que obedecer. Y es la lectura de hoy. Por segunda vez, dice la lectura, le manda: ponte en marcha y vete a Nínive a predicar. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Y entonces Jonás no tiene más remedio que ir. Una ciudad grande era en aquella época la ciudad de Nínive. Bueno, pues lo curioso es que, siendo un pueblo pagano, no pertenecía al pueblo de Israel, anuncia ese mensaje: si no os convertís, en 40 días Nínive será destruida. Pero el pueblo reacciona, el pueblo escucha, siendo, como es, ya digo, un pueblo pagano, escucha el anuncio de Jonás y entonces se convierte al Señor. Hasta el propio rey pide que todos hagan penitencia. Y además la reacción del rey dice: ¿quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá? Se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Es decir, se encomienda al Dios de Jonás, que como él dice, arrepentíos y haced penitencia al Dios único y verdadero. Y entonces Dios se compadece, tiene misericordia y se arrepiente de la amenaza que había enumerado para el pueblo. Es decir, un pueblo que se arrepiente de sus pecados, que hace penitencia y que invoca al Dios de la misericordia. Misericordia y compasión que Dios va a llevar a la práctica arrepintiéndose de la amenaza. Hacer penitencia, convertirse. Nosotros en nuestras oraciones muchas veces decimos: no estamos convertidos del todo. Danos tu amor, danos tu gracia, ofrécenos tu misericordia para que nos estemos convirtiendo cada día. Y es verdad, nunca podemos considerar que estamos convertidos del todo. Cada día tenemos nuestros fallos, somos limitados, cometemos nuestros pecados, unas veces por omisión y otras veces por comisión. Y entonces tenemos que estar continuamente acercándonos al Señor, pidiéndole perdón y sobre todo invocando de Él la compasión y la misericordia. ¿Qué mayor muestra de compasión, de misericordia y de amor a la humanidad que enviarnos a su propio Hijo Jesucristo para explicarnos cómo es Dios, qué quiere Dios de nosotros? Y eso es lo que leemos todos los días en el Evangelio. Que Jesucristo ha venido por mandato del Padre, en un acto de obediencia al Padre, para enseñarnos lo mejor, el camino de la vida eterna, el camino de la felicidad. Y así hoy en el Evangelio vemos a estas dos hermanas, Marta y María. Y María, ¿qué es lo que hace desde el primer momento en que entra Jesús en su casa? Se pone a los pies y escucha su palabra. Escucha su palabra. La otra está demasiado afanada por las cosas diarias de la vida, pero María lo que hace es escuchar. Y esa es la postura que Jesús le dice a Marta. Es lógico, Marta está haciendo todo, ve que su hermana está simplemente escuchando al Señor y se queja pues
cosa muy natural. Pero lo que le hace ver es eso, que lo importante es escuchar la palabra. Y ese es el mensaje que San Lucas hoy nos quiere transmitir, que a veces estamos demasiado atareados, metidos en los afanes de cada día, en hacer muchas cosas, que no es que estén mal, pero estamos ahí afanados en las tareas diarias y nos olvidamos de lo principal, nosotros los creyentes, y lo principal que es escuchar la palabra de Dios. Y esa escucha de la palabra de Dios lo que va a hacer es que luego después, como consecuencia de escuchar la palabra de Dios, vayamos a las tareas de cada día, pero de una forma distinta. De una forma distinta porque la escucha de la palabra de Dios nos hace enfocar la vida y todo lo que la vida lleva consigo desde una óptica completamente diferente. Escuchar la palabra de Dios no quiere decir cruzarnos de brazos, solamente escuchar, sino que la escucha lleva necesariamente a la práctica de las obras de misericordia. Y es lo que nos dice el Señor: María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Es la invitación que nos hace el evangelista a que nosotros primero escuchemos la palabra. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Cómo podemos vivir esa palabra en la familia, en el trabajo, en el ocio, en las relaciones humanas, allá donde estemos? Y esto es lo que debió entender muy bien, como os decía al principio de la Eucaristía, lo debió entender muy bien el santo del que hoy hacemos memoria, Santo Tomás de Villanueva. Un hombre que, como también os contaba antes, debió ser un gran predicador. Debió transmitir con pasión la palabra de Dios. Pero es que luego él fue un verdadero agente transmisor de la caridad de Dios. Si ya desde niño daba todo lo que tenía a los niños más necesitados, ya de adulto también se caracterizó, teniendo una situación privilegiada como era la de confesor del emperador, se caracterizó por entregarse a los más pobres y a los más necesitados, para realizar obras de caridad continuamente. Lo mismo aquí en Madrid, como luego después, cuando fue nombrado arzobispo de Valencia. Un hombre entregado a la oración, entregado a la predicación y entregado a las obras de caridad. Pues Él que nos sirva hoy de modelo en nuestra Eucaristía, para que nosotros también, escuchando siempre primero la palabra de Dios, salgamos luego a la calle, a la familia, allá donde estemos, y nos entreguemos de verdad generosamente a nuestros hermanos los hombres. Vamos a pedírselo al Señor en la Eucaristía y que Él nos dé su fuerza y su gracia. Al recordar hoy al obispo Santo Tomás de Villanueva, que fue una guía luminosa para su pueblo, con el ejemplo y con la palabra, pidamos al Padre que continúe ayudando a su Iglesia a crecer en santidad. Para que el testimonio de los santos pastores nos estimule a caminar por las sendas de la perfección evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la palabra del Papa, del Obispo y de los sacerdotes sea portadora de luz y de esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios ilumine a los que tienen responsabilidades públicas, para que gobiernen con absoluto respeto a los valores espirituales y morales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor conceda a todos los ministros de la palabra la fortaleza necesaria para denunciar los pecados de nuestro tiempo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que ante el ejemplo de fe y de buenas obras
de Santo Tomás, nos sintamos movidos a llevar a la práctica sus enseñanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, dirige tu mirada bondadosa sobre este pueblo que te invoca con humildad y esperanza. Por intercesión de Santo Tomás de Villanueva, te pedimos que nunca falten en tu Iglesia pastores virtuosos y sabios para conducirla hacia la patria futura. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Las ofrendas que te presentamos, Señor, en la fiesta de Santo Tomás de Villanueva, nos merezcan una vida iluminada por la ciencia y una ciencia enriquecida por la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan abundantes testigos, cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana Olimpia. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santo Tomás de Villanueva y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, hermanos, después de escuchar la palabra de Dios, como hacía María en el Evangelio de hoy, y comprometernos también a que la escucha de la palabra nos lleve a vivir los valores evangélicos en nuestra vida, vamos a dar gracias a Dios por todo ello. Y vamos a hacerlo con las palabras que el propio Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Manifestó su amor.
Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que los sacramentos recibidos susciten en nosotros el espíritu de caridad que impulsó a Santo Tomás de Villanueva a entregarse constantemente por tu Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.